Bueno, seguimos con el programa de ponencias. En este caso tengo a mi izquierda a Jon Izpurua. Jon ha hecho un largo viaje desde Venezuela para estar con nosotros en este congreso. Él es psicólogo clínico, profesor de la Universidad de Caracas, autor de gran cantidad de libros de parapsicología, de espiritismo, una persona que ha recorrido el mundo, universidades, ateneos, dando conferencias sobre estos temas y que actualmente dirige y lleva 2 programas de radio y televisión. Yo les dejo con Jon. Muchísimas gracias, Jon, por estar aquí con nosotros. Él va a hablar sobre experiencias, o sea, vida después de la muerte, la ciencia investiga. Adelante, gracias. Queridos amigos, un feliz día para todos. Encantado de saludarles y de compartir esta gratísima experiencia acá en este lindo pueblo de Ellín. Muchas gracias, Rafael, por tu amabilidad al tomarme en cuenta y hacerme esta invitación. Ya estuve aquí en Ellín, creo que el año pasado, y tuvimos la oportunidad de conocerte y de conocer a buenos amigos aquí en esta linda población. De modo que estoy muy complacido de compartir algunas opiniones con todos ustedes y muy especialmente honrado por también tener de compañeros a un grupo de panelistas muy calificados. De modo que es un gusto grande y les transmito mi saludo fraterno y en nombre también de nuestro país, donde les queremos y les respetamos muchísimo. Bien, quisiera comenzar diciendo que el tema propuesto como tema central para esta jornada es sin lugar a dudas el tema crucial, no de ahora, sino de siempre. El tema acerca de si hay o no vida después de la muerte es no solo importante para una disciplina como la parapsicología, sino que forma parte de la inquietud básica del ser humano en todos los tiempos. Y en el mismo plano de la filosofía, del conocimiento, podríamos bien decir que la respuesta que se dé a una pregunta como esta, de si hay o no hay vida después de la muerte, hace al tema central de esa inquietud, por cuanto, dependiendo de la respuesta que se dé, estaríamos ubicándonos en una u otra de las 2 vertientes fundamentales del conocimiento, de la filosofía misma. Quienes participan o han participado siempre de la idea de que la muerte es un proceso de disfunción biológico, psicológico, que significa la extinción de toda forma de vida, quienes consideran que con la muerte se acaba todo y no hay continuidad, se ubican, por decirlo genéricamente, en la respuesta materialista. Y quienes nos ubicamos en la perspectiva de que la muerte es básicamente metamorfosis, transformación, continuidad en distintos planos existenciales, hacemos parte de la respuesta espiritualista. De modo que materialismo o espiritualismo son las 2 grandes orientaciones del pensamiento humano en todos los tiempos. De tal manera que un tema como este casi que nos coloca en la encrucijada vital, existencial de siempre, dependiendo de dónde nos ubiquemos en esa respuesta. Al mismo tiempo, ya ramificando este concepto, dentro del espiritualismo en particular, visión genérica de todos aquellos que compartimos la idea de que hay continuidad de la personalidad, del yo, de la conciencia después de la muerte, hay múltiples alternativas para entender qué es lo que continúa, cómo continúa, de qué manera
se procesa esa posible existencia ulterior a la muerte. Es por eso que, para colocarlo rápidamente, todas las doctrinas religiosas de Occidente y de Oriente, desde distintos ángulos, pero todas, al fin y al cabo, son respuestas espiritualistas y todas admiten de una o de otra manera que hay vida después de la muerte. Y no deja de ser un hecho histórico, social, cultural, antropológico, sumamente importante, el que la creencia fundamental de la humanidad haya sido y siga siendo la continuidad de la vida después de la muerte, aun cuando sea desde una perspectiva como la religión, que por muy respetable que sea, se mantiene fundada o fundamentada en el plano de la fe, en el plano incluso del dogma, pero no deja de responder a un ansia del alma humana por conocerse a sí misma, por saber de dónde viene, qué es y hacia dónde va. El hecho es que la inmensa mayoría de la humanidad participa de una creencia religiosa en particular y eso le lleva a admitir que hay vida después de la muerte. Y desde el punto de vista filosófico, ya más allá de lo teológico, en todos los tiempos han surgido también respuestas en una dirección materialista, en forma minoritaria y fundamentalmente en una respuesta espiritualista. Y lo que fue posiblemente la época de mayor esplendor cultural y filosófico de la antigüedad, como fue la cultura clásica griega, la cultura helénica, allí nos vamos a encontrar con auténticos maestros del pensamiento espiritualista. Pitágoras, Sócrates, Platón en particular. De modo que allí encontramos en el plano de la especulación teórica, de la disquisición filosófica, encontramos un intento de abordar desde el punto de vista racional la comprensión de la continuidad de la vida después de la muerte. Así ha sido en todos los tiempos, pero en la actualidad, y ya desde las perspectivas del iluminismo del siglo XVIII, luego el racionalismo del siglo XIX y la explosión científica del siglo XX, ya no basta ni la fe de la teología ni la especulación racional de la filosofía. El mundo contemporáneo, y ya desde hace tiempo, exige comprobaciones, exige verificación, exige certeza incluso sobre la base de la propia metodología de la repetición de los hechos, de su control, de su verificación, de su dominio bajo los criterios y los parámetros de la ciencia. La tesis que sustento, me imagino que en compañía de muchos de ustedes, que sustentamos tantas personas en el mundo, es que es posible acceder a una comprobación de que hay vida después de la muerte, ya no solo desde el plano de la fe o de la especulación teórica, sino desde el propio ángulo de la experimentación y de la verificación, incluso siguiendo criterios metodológicos rigurosos desde el punto de vista científico. Es interesante destacar que las investigaciones, ya con un intento científico desde el siglo XIX para demostrar que hay vida después de la muerte, todas hasta el día de hoy han venido confluyendo, convergiendo hacia una misma dirección, desde distintos ángulos, como si fueran el delta de un río, desde distintas vertientes, todas enfocadas desde una fuente fundamental. En ese avance, en ese intento de verificar científicamente, al menos objetivamente, que hay vida después de la muerte, me permito colocar como una referencia fundamental, infelizmente olvidada a veces en forma deliberada, me permito colocar la importante contribución que brindó a mediados del siglo XIX la investigación, la obra teórica y la obra práctica
de Allan Kardec, el fundador y el codificador de la doctrina espiritista. Cualquiera que sea la perspectiva desde la cual una persona se ubique, es imposible, históricamente hablando, negar la enorme contribución de la obra de Kardec y de la obra del espiritismo a la búsqueda racional y científica, experimental, de que hay vida después de la muerte. Y así como Kardec y otros autores que le continuaron, luego los investigadores psíquicos ingleses, los metapsiquistas franceses e incluso dentro de la moderna parapsicología norteamericana y europea occidental. De modo que hay allí una fuente a la cual siempre hay que acudir en busca de buena información con respecto a las posibilidades de comprobar o de constatar la continuidad de la vida después de la muerte. En tiempos actuales, quisiéramos decir que hay un repertorio amplio de pruebas, de comprobaciones, de experiencias, que todas se inscriben desde distintas fuentes, todas se inscriben en una misma dirección. Voy a intentar resumir algunas de las evidencias que podríamos considerar de mayor fuerza probatoria en función de la comprobación de la vida después de la muerte. En mi opinión, la mayor, más importante área de investigación experimental que permite, por su naturaleza, ir hacia la comprobación de que hay continuidad después de la muerte, tiene que ver con la investigación y la comprobación práctica de campo en el mundo de la reencarnación, de la memoria extracerebral, como algunos le llaman. Porque por natural relación lógica, si se llegase a comprobar que la reencarnación, es decir, el progreso, el avance sucesivo del espíritu, del alma, a través de vidas sucesivas, si eso se llegase a comprobar, evidentemente, en forma implícita, estaría comprobada la supervivencia. La comprobación de la reencarnación compromete obligatoriamente la tesis de la supervivencia, puesto que aquello que sobrevive, en este caso, se puede evidenciar su existencia, su presencia, su continuidad. Coloco la reencarnación como un campo, primero, porque permite hacer investigaciones y verificaciones siguiendo las exigencias del método científico. Quienes conocen y conocemos la obra experimental seguida desde hace unos 40 años por una universidad norteamericana, la Universidad de Virginia, donde el departamento de neuropsiquiatría de la Facultad de Medicina de esa universidad, que conozco personalmente y he tenido la felicidad de compartir allí todo el conjunto de informaciones que se destacan allí. Quienes conocen la obra, particularmente del director de esa facultad, de quien fuera el director de esa Facultad de Medicina, el doctor Ian Stevenson, pueden perfectamente saber a qué me refiero. La Universidad de Virginia, para decirlo pronto y claro, tiene al día de hoy 2.342 casos. 2.342 casos de personas, particularmente niños, que de modo espontáneo recuerdan fragmentariamente o totalmente vidas anteriores. La Universidad de Virginia se planteó un marco metodológico para la investigación de esos recuerdos espontáneos que obedece a los más rigurosos criterios de la investigación que exige la ciencia. Es decir, ir a los hechos, verificar informaciones, contrastar hipótesis, descartar hipótesis y finalmente quedarse con aquella que pueda explicar el conjunto de los hechos. 2.342 casos
investigados en más de 20 países del mundo, en las más diversas latitudes, para homogeneizar esas muestras dentro de sus diversas alternativas culturales, religiosas, sociales, en los países donde esos niños han sido estudiados. Quienes conocen, por ejemplo, la obra que está en español, 20 casos que sugieren la reencarnación, si la han estudiado, se darán cuenta que allí se han seleccionado 20 casos, 20 de ese universo de 2342. Y allí se puede observar el criterio metodológico. Quiero advertir que el equipo que ha investigado esto, con el subsidio oficial de la universidad, que es una universidad de prestigio académico, es un equipo multidisciplinario, donde han participado particularmente médicos psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos y trabajadores sociales. Y allí, después de identificar los hechos, identificar que esas criaturas no podían ni por la vía del fraude tener esas informaciones, identificar los recuerdos, identificar que efectivamente las personalidades a las cuales aluden existieron o existen como tales, llevar a esas criaturas al contraste con la fuente de sus recuerdos y luego someter aquella información a un camino de contraste de información y de hipótesis, verificando si aquello podría explicarse por la sugestión, por la percepción extrasensorial vía telepatía o clarividencia, por los criterios de una memoria profunda, de una memoria oculta, aquello que Richet llamó criptopsiquia, criptomnesia, o que algunos llaman modernamente talentos del inconsciente, y finalmente llegar como última alternativa a la hipótesis de la memoria extracerebral o reencarnación. De modo que allí quienes exigen ciencia se ven obligados, al menos metodológicamente, a admitir que el criterio es rigurosamente científico. Y además, como lo aclara la universidad, ella no está comprometida con ningún proyecto filosófico, con ninguna escuela teórica, con ninguna doctrina religiosa, simplemente está comprometida con la búsqueda de los hechos. La intención de la universidad nunca fue probar ninguna teoría filosófica o religiosa, sino dar una respuesta científica a un hecho evidente. Niños que en todo el mundo, desde niños drusos del Líbano hasta niños de Alaska, niños de Europa, de Norteamérica, de la India, de las más diversas culturas, tienen como factor común que en algunos casos recuerdan, a veces en forma total, de manera muy concreta y objetiva, y a veces de manera fragmentaria, experiencias de vidas anteriores. Dejo eso allí por razones de tiempo, porque ese solo tema nos llevaría una exposición mucho más larga. En el campo de la misma investigación sobre la reencarnación, también hay otra vía experimental importante, de la cual en los últimos años se ha venido hablando con mayor amplitud. Me estoy refiriendo a las diversas estrategias para provocar los recuerdos sobre vidas o presuntas vidas anteriores. Desde las técnicas de estados alterados de conciencia, vía meditación profunda, renacimiento, hasta la aplicación de la hipnosis clínica con funciones terapéuticas. En este último aspecto, que es el mío desde el punto de vista profesional, aplico, aun siendo yo un psicólogo clínico de formación conductista, radicalmente skinneriano, aun cuando a mis alumnos en la universidad, por exigencias del programa, enseño conductismo, sin embargo, en mi trabajo clínico privado ejerzo desde una perspectiva humanista, holística y aplicando incluso la hipnosis clínica regresiva. He presentado varios casos ante diversos auditorios en distintos países del mundo y me permito resumir uno de ellos que en Caracas, en Venezuela, presenté ante el Colegio de Psicólogos de Venezuela, del cual hice parte de su junta directiva en un periodo anterior.
Allí presenté un caso clínicamente documentado y sobre todo con lo que nos interesa a psicólogos y a psiquiatras, que es con la metaterapéutica lograda. Ocurrió, para decirlo rápidamente, de la siguiente manera. En una oportunidad estuve en un programa de televisión en el cual se tocó este tema de la regresión, las terapias de vidas pasadas, la finalidad clínica de ello. Y allí hice algunas exposiciones al respecto. Días después se presentó un paciente en la clínica y luego que se le hizo el registro biográfico, anamnésico, este paciente presentó como diagnóstico fundamental una fobia extremadamente severa, incapacitante. El hecho es que este señor, un hombre de más de 50 años de edad, profesor a domicilio de matemáticas, es decir, de esos que brindan servicios docentes a los jóvenes escolares y van a sus casas, reúnen varios jóvenes y por un pago determinado ofrecen estas clases. Este señor tenía el siguiente problema, para decirlo rápidamente. Cuando salía de su casa, tomaba el metro en Caracas y subía en alguna de las estaciones, si él encontraba que el clima había variado, estaba lluvioso, había algo de tormenta, se escuchaban algunos truenos, se veían algunos relámpagos, inmediatamente entraba en crisis, un estado de ansiedad, de sudoración extrema, de nerviosismo, de intranquilidad, de temblor, que lo incapacitaba incluso para hablar. Eso lo obligaba a correr rápidamente de regreso a su casa, e incluso en los peores momentos de crisis a esconderse debajo de la cama. Cuando este hombre llegó a nuestra consulta, yo después de estudiar el caso le presenté y le propuse una estrategia. En mi caso, que es el criterio que adopto, le propuse la estrategia de una técnica conductista que llamamos desensibilización sistemática para la corrección de fobias. Es decir, una técnica donde la relajación, el uso de la imaginación, la aproximación progresiva al objeto fobógeno puede implicar la desaparición de la fobia. Bueno, el hecho es que cuando yo le propuse a este hombre este criterio, me dijo algo como esto. Me dijo, mire doctor, yo creo que usted está muy equivocado, usted no ha tomado conciencia de por qué yo vine aquí. Yo vine aquí porque yo lo vi en estos días en la televisión. Ya yo he pasado por cuanto psiquiatra hay en Venezuela. Yo he sido hospitalizado, el diagnóstico que me han dado es esquizofrenia. Yo he sido medicado, he sido sometido a todo tipo de tratamiento farmacológico e incluso psicoterapéutico. Yo vine aquí como último recurso, desesperado, mi vida es un calvario. Y yo le dije, ¿qué es lo que usted quiere? Me dijo, yo quiero eso que usted habló en la televisión, la posibilidad de la regresión. Yo le dije, pero es que mi técnica, mi estrategia es aplicar primero, descartar otras alternativas. Y finalmente, ante la insistencia de este hombre y la comprobación de que había sido atendido incluso con la desensibilización sistemática y con otras estrategias, finalmente yo acepté seguir el camino de la hipnosis y la regresión. En varias sesiones hicimos todo el procedimiento que ahora sería largo explicar, habituarlo al método, irlo adaptando, hasta que finalmente pude llegar a la inducción hipnótica profunda, siguiendo pasos sucesivos, regresando cronológicamente en cada sesión y finalmente dando el salto cualitativo a esa presunta vida anterior. Quiero decirles a ustedes, y de esto, repito, es un caso clínico presentado al Colegio de Psicólogos, quiero decirles que en definitiva la información que apareció allí, a diferencia de otros casos de los cuales he sido testigo y actor, a diferencia de otros casos que se citan en la bibliografía especializada, la información que apareció en esta vida anterior, la escenificación de esa vida anterior, lejos de ser ambigua, genérica, que da para toda interpretación o para pensar que era una fabulación inconsciente, fue una información absolutamente concreta
histórica, objetiva y que permitió que la verificáramos. En concreto, este hombre, en esa vida anterior, unos 80, 90 años atrás, había sido un anónimo pescador en una zona muy distante de Caracas, en Venezuela, y allí, en una ocasión, pescando en una pequeña embarcación, en una canoa, a 2 o 3 kilómetros de la costa, que pudimos identificar por toda la información, este hombre se vio atrapado un día en medio de una tormenta, en un ambiente de lluvia torrencial. Allí, después de estar horas a la deriva, finalmente falleció dentro de esa situación. Y aquella experiencia traumática obviamente se grabó, dejó una impronta profunda en su psiquismo, en su inconsciente, en su espíritu, y ese trauma luego aflora como una fobia no identificada en el mundo actual en esa forma inconsciente. El hecho es que con esta estrategia y con ese proceso catártico, con ese proceso de liberación de todo el trauma, este hombre actualmente, y sigue bajo mi consulta un seguimiento cada 6 meses, este hombre no solamente está perfectamente bien, no solamente pudo finalmente acercarse a situaciones de lluvia, no solamente pudo dictar sus clases y llevar una vida normal, sino que incluso pudo disfrutar de algo que él nunca pudo desde niño, por algo que desconocía: bañarse en el mar. De modo que recuperamos para la vida normal a una persona que estaba clínicamente y por las etiquetas psiquiátricas clásicas diagnosticado como esquizofrénico, llevando una vida de dependencia farmacológica. Ese caso lo presentamos al Colegio de Psicólogos y hemos hecho siempre esta invitación y estamos dispuestos a presentar este caso con las fotografías, incluso del lugar donde pudimos verificar ese lugar en esa playa al occidente venezolano, en ese pequeño poblado de pescadores, con nombre, apellido, el lugar donde está incluso en el cementerio enterrado su cuerpo. Pudimos verificar todas, absolutamente todas las informaciones. Y lo más importante para un terapeuta, pudimos darlo de alta. De modo que si eso para quienes exigen metodología científica no es suficiente, pues al menos es una evidencia poderosa. Y estoy citando un caso que cualquier terapeuta de vidas pasadas que trabaje esto clínicamente puede tener algunos casos similares o en la misma dirección que lo que acabo de presentar. De modo que, además, aquí hay una conclusión muy importante que derrumba ciertos prejuicios de las personas que se oponen a estas metodologías, muchas veces sin conocerlas. Yo escucho, muchas veces hasta por la televisión, a personas que hablan sobre este tema, a veces pontifican en nombre de la ciencia como si les perteneciera y además muestran una crasa ignorancia al respecto. Dicen, por ejemplo, que cuando se hace regresión hipnótica con fines reencarnatorios, las personas en esas vidas anteriores aparecen todas como bailarinas árabes, con exóticas, personalidades relevantes de la historia, grandes figuras del pasado. Yo quiero decirles que toda mi experiencia clínica reencarnatoria, con hipnosis clínica, que es la única que yo trabajo, ni siquiera con la finalidad de probar reencarnación, sino estrictamente con una finalidad terapéutica, revela que los recuerdos de vidas pasadas, al menos de mis pacientes, son estrictamente el de personas comunes y corrientes y la mayor parte de los casos anónimas. De modo que esa objeción que simplemente intenta decir que lo que la persona está recordando es una fabulación inconsciente, una expresión de sus deseos, de lo que en su imaginación o en su fantasía quisiera ser, en nuestra experiencia clínica no tiene nada que ver con eso. Los casos de regresión clínica nos llevan a personas estrictamente comunes y corrientes, además criaturas muy necesitadas de auxilio, de terapia, de apoyo. Bien, esta es un área para la cual el tiempo infelizmente no permite avanzar más de allí. Podría presentarles muchos casos más al respecto. Después de la reencarnación, que repito, da bases para una investigación experimental, para ir más allá de lo subjetivo,
hacia el terreno de la objetividad, coloco, por supuesto, la experiencia de la mediumnidad, el fenómeno mediúmnico como camino interesante e importante, científicamente válido para la comprobación de la supervivencia. Si el espíritu sobrevive a la muerte, llamo espíritu por utilizar uno de los términos más corrientes, pero no discuto semántica, discutimos conceptos, puede llamarse como quiera. Pero ese ser espiritual que sobrevive a la muerte, deberíamos preguntarnos siempre, en ese otro plano, cualquiera que él sea, ¿cuál es su hábitat? ¿Cuáles son sus condiciones existenciales? ¿Puede o no puede seguir manifestándose? Si entre nosotros en el plano físico tridimensional podemos telepáticamente manifestarnos, como lo comprueban las experiencias ya múltiples de percepción extrasensorial, ¿por qué un ser inteligente, consciente, desprovisto de cuerpo físico, por qué también telepáticamente no puede continuar manifestándose? Y en definitiva, el contacto telepático es, por decirlo de esta manera, la sustancia del hecho mediúmnico, del fenómeno mediúmnico. El terreno de la mediunidad es escabroso, es extremadamente complicado y tiene sus escollos y sus dificultades. Como decía Léon Denis, el gran pensador espírita francés, hay una auténtica situación complicada de escollos en la mediunidad y hay un martirologio de los médiums, sometidos a veces casi a torturas medievales por parte de investigadores que quisieran atrapar a los espíritus, colocarlos en jaulas de Faraday, investigar con ellos como si fueran objetos y no sujetos. Pero independientemente de ello, la mediumnidad a lo largo de los tiempos y sobre todo en los últimos 2 siglos ofrece, cuando es auténtica, pruebas, a mi juicio, irrefutables de la supervivencia espiritual. No tendría sentido ahora aquí hacer una lista de los médiums más importantes en la historia, médium de efectos físicos, médium de efectos intelectuales, advirtiendo que cualquier investigador en el campo de la mediumnidad sabe que hay un porcentaje notable, considerable de casos que perfectamente pueden ubicarse en el plano de la sugestión, de la autosugestión, de aquello que Alexander Aksakov llamó fenómenos anímicos, es decir, manifestaciones del propio inconsciente, del propio medium, que cree él y quienes le rodean que allí se encuentra ante un espíritu ajeno a él y es la manifestación de su propio espíritu. E igualmente la lista de los fraudes es interminable. Pero si se descartan los fraudes y se descartan los fenómenos anímicos, que no por ser anímicos dejan de tener un valor incluso descriptivo, documental y conceptual, pero en el caso de lo que necesitamos ahora para la comprobación de la vida después de la muerte, los fenómenos mediúmnicos, las experiencias reales, verificadas y verificables son considerables. Yo voy a permitirme citar dos casos. Siempre acostumbro, más allá de las referencias de otros, procuro, por vivencia propia, colocar algún caso del cual haya sido testigo o protagonista o lo haya estudiado. En primer término, quiero rápidamente hacer una referencia, porque me parecería deshonesto, dada mi perspectiva filosófica e intelectual, no referir a quien es, sin duda, uno de los más importantes médiums de la historia, con la particularidad, y eso refuta una objeción de aquellos que dicen que siempre se habla de los médiums del pasado, del siglo XIX, cuando no había los instrumentos de verificación que hoy tenemos. Me gustaría referir rápidamente el caso de la notable facultad mediúmnica del brasileiro Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Quienes lo conocemos y además hemos estudiado, analizado críticamente su obra psicográfica, no podemos menos que admirarnos. Quiero decirles, para quienes no lo saben, que la obra escrita, llamamos psicografía a la mediunidad escribiente, la obra escrita por esa vía de Chico Xavier
envuelve ya más de 400 libros. Y no he colocado la cifra arbitrariamente. Más de 400 libros, donde más de 2000 autores o presuntos autores espirituales intervienen allí, en la prosa y en el verso, dentro de los más diversos géneros literarios, del ensayo, la novela histórica, el romance, libros incluso que incursionan hasta con sentido pionero en física cuántica entre los años 40 y 50, en electromagnetismo, en biología molecular, en darwinismo y evolucionismo. Quiero que sepan, que es un dato importante, que Chico Xavier apenas tiene 6º grado de educación formal. Quiero que ustedes sepan que nunca percibió un céntimo por los multimillonarios derechos de autor de sus obras, que después de Jorge Amado, recientemente fallecido, es el escritor más vendido en Brasil y en lengua portuguesa. Quiero decirles que todos los derechos de autor fueron cedidos siempre a obras de beneficencia, de filantropía, de caridad, lo cual descarta siempre la objeción de quienes están en esto engañando con afán de lucro. Y quiero decirles, para citar apenas uno de esos 400 libros, dentro de una obra que no toda está uniforme, el mismo nivel, pero dentro de esos 400 libros hay al menos 50 de ellos de altísimo nivel intelectual, incluso científico. Quiero decirles que quiero destacar una de esas obras, que en portugués se llama El Parnaso de Além Túmulo, El Parnaso del Más Allá, la colección de poesía del Más Allá. 54 poetas desencarnados, espíritus en el mundo, en esa otra dimensión, se manifiestan a través de la mediumnidad de Chico Xavier para mostrar, manejando la misma técnica, el mismo ritmo, la misma rima, el mismo metro, manejando exactamente aquel rasgo poético, único, indivisible, propio de cada artista, mostrándose a través de la poesía de este medium casi iletrado. Quienes han estudiado el ars poético, el lenguaje poético, saben que se pueden hacer imitaciones. Los críticos literarios lo llaman un pastiche. Se pueden hacer adaptaciones, pero no se puede copiar la genialidad de un poeta en versos inéditos. Y cuando encontramos allí a poetas manejando sus estilos particulares en el soneto o en el verso alejandrino, con el mismo sentido de la rima, cuando encontramos a un Guerra Junqueiro manifestándose como siempre, progresista, liberal, anticlerical, desde el mundo espiritual, por un medium que, por cierto, no tiene esa tendencia intelectual. Cuando encontramos a los grandes poetas mostrando en el verso aquello que les distinguió y que les hizo propios, únicos, inimitables, cuando nos legaron su obra magistral, al menos la hipótesis de la supervivencia merece ser considerada. Merece ser considerada. Quienes conocen, yo escribí una obra titulada El espiritismo y la creación poética, donde estudio el fenómeno poético de todos los tiempos desde el prisma de la mediumnidad, incluso no solo en poetas contemporáneos, sino en poetas de todos los tiempos, desde la lírica griega hasta nuestros días. Y allí intento mostrar cómo en el capítulo de la poesía mediúmnica hay allí un mundo de investigación importante que abona pruebas en favor de la supervivencia. Quería decirles que en el plano particular, sin que esto intente ser autobiográfico, desde mi perspectiva, en este caso obviamente ubicada en la filosofía de Kardec, en la filosofía espírita, pero en aquello a lo cual yo nunca renuncié, que es mi postura iconoclasta, librepensadora, crítica, absolutamente desprovista de pasión y siempre favorable al análisis racional, he tenido la ocasión y la oportunidad de verificar in situ
en el sitio, he tenido la oportunidad de verificar en más de 30 países del mundo la más diversa fenomenología mediúmnica. Desde aquel mediumismo que brota espontáneo en las florestas, en los lugares donde hay un contacto ecológico de los hombres y las mujeres con la naturaleza y donde la sofisticación de nuestra cultura no ha llegado y donde en forma espontánea y sin ellos tener una explicación se muestran las manifestaciones de los espíritus desencarnados, hasta las sesiones típicas de mediumnidad en el ámbito espírita bajo criterios determinados y sobre todo con algunas normas de control. Quiero rápidamente contar un caso sobre el cual tenemos toda la documentación al respecto. No es fácil abreviarlo, este caso solo a veces da para una conferencia, pero lo abrevio y espero que ustedes puedan tomar rápidamente las ideas claves. Debo hacer un antecedente obligatorio. Venezuela, país de inmigrantes, no solamente europeos, particularmente españoles, portugueses, italianos, de Europa Oriental, también recibió durante varias décadas una fuerte inmigración de los países árabes, Siria, Líbano, Jordania, de esas regiones. En una oportunidad, hacia los años 30, llegó a Venezuela un libanés. Llegó como llegaban todos esos libaneses y todos esos árabes a América, prácticamente con lo que llevaban puesto y tratando de buscar que algún paisano establecido les ayudara. Y este paisano solía, al menos en aquella Venezuela de calles polvorientas del año 30, solía colocarle sobre los hombros unos cortes de telas y le decía pues a vender por metros, y con este sistema que no sé si aquí en España, no sé si la palabra es correcta en España, el fiado, es decir, vas pagando después por cuotas, se le dieron esas telas y comenzó por allí a vender. Y efectivamente, como también ocurrió con la mayoría de esos inmigrantes, poco a poco prosperó y poco a poco se estableció y llegó a tener su propia tienda. Y como le ocurrió a la mayoría de esos inmigrantes, les encantaron las mujeres venezolanas, se enamoró de una de ellas, finalmente se casó y tuvo una amplia familia. Pero debo contarles obligatoriamente, y luego verán por qué, cómo fue que ese hombre enamoró a una criolla del interior venezolano. Todavía no dominaba la grafía castellana, no escribía, no leía ni escribía el español, pero encantado con aquella muchacha, él era un hombre joven en ese tiempo, se enamoró de ella y se le ocurrió, como única forma de poderla, de galantear y de enamorarla, él recortaba de cartones o recortaba de hojas de papel un corazón, lo pegaba y se lo mandaba. Yo siempre he dicho, cuando conocí ese caso, que esa es una técnica infalible, que independientemente de la ausencia de literatura, en el corazón de esa mujer, aquel emblema, aquella figura cautivó. Y efectivamente, se enamoraron, se casaron y tuvieron 8 hijos. Hijos a los cuales conocí por las entrevistas que realicé y para lo que les voy a contar. Este señor falleció en el año 73. Lo recuerdo con exactitud porque eran tiempos de una de las interminables y lamentables guerras entre árabes e israelíes. Él era un hombre muy amplio y enemigo de la beligerancia, de las guerras. Bien, falleció. Él había ordenado construir en una casa propia que ya tenía un mesón, una mesa enorme, donde se sentaba su esposa a la cabeza de un lado y él en la otra, y 4 hijos de lado y lado. Y para él el acto del almuerzo, del comer al mediodía, era un rito cuasi sagrado, donde ninguno podía faltar. Bien, en una oportunidad viajaron a una región amazónica de Venezuela, que compartimos con Brasil, la selva amazónica, y allí, para decirlo literalmente, le regalaron una indiecita. Una familia le regaló una niñita, se la llevara para educarla, para criarla. Y aquella niña creció con ellos y
y creció con los hijos, casi como una hija más, aunque no exactamente. Finalmente el hombre fallece y la señora continuó con la práctica del almuerzo y con aquella silla vacía allí. Cuando se cumplía un año, exactamente un año, el aniversario del fallecimiento de este señor, allí ocurrió el siguiente fenómeno. Estando ellos naturalmente acongojados, aunque ya había pasado un año, ocurrió el siguiente fenómeno. De un armario donde en su parte superior estaban colocados unos platos de cerámica, ocurrió una especie de pequeño movimiento, diríamos telequinésico ahora. Un plato cayó al piso y en lugar de partirse o astillarse como cualquier plato normal del mundo, ese plato se rompió de la siguiente manera. En el centro del plato, casi en el centro, se separó un pedazo en forma de corazón. El plato, en lugar de romperse, conserva un hueco en el medio que es un corazón. Está el corazón aquí y el plato con el corazón en el medio. Quienes les gustan los ejercicios de probabilidades, sería muy interesante que calculen con cuántos números en potencia podrían hacerse ensayos, buscando por ensayo y error, que un plato se caiga espontáneamente de un armario y que en lugar de caerse, romperse por un costado, romperse de alguna manera, quebrarse o astillarse, se rompa de modo tal que finalmente forme un hueco con un corazón y el corazón quede intacto fuera del plato. El corazón aquel con el cual este señor enamoraba a su novia y que en ese momento le decía: aquí estoy, sigo con ustedes. Si hay otra hipótesis, bienvenida sea. Talentos del inconsciente, como dice nuestro amigo González Quevedo en su cruzada antiespiritista, talento del inconsciente, telequinesis, producto del estado anímico de los asistentes, en fin, muy bien. A nosotros nos parece, científicamente hablando, que la hipótesis de la supervivencia, hasta por el principio de Ockham, por el principio de la propia economía de hipótesis, sigue siendo la hipótesis más razonable, la más razonable. Podría contarles muchas otras experiencias de mediumnidad, pero el tiempo ahora no lo permite. Además de la reencarnación y la mediumnidad, el mundo de la investigación parapsicológica, incluso durante todo el siglo XX, nos ha llevado a una múltiple convergencia de pruebas en la misma dirección. Ya hablaron aquí esta mañana con mucha propiedad sobre las experiencias cercanas a la muerte, que van en esa dirección. Los trabajos de autores notables que ya han ofrecido una bibliografía estupenda, ya nos ayudan mucho a comprender esa experiencia. Las investigaciones acerca del fenómeno OBE, Out of the Body Experience, experiencia fuera del cuerpo, indican, o lo que otros llaman viaje astral, otros desdoblamiento. Repito que la semántica es irrelevante, lo interesante es lo conceptual. Pero estas experiencias de OBE, experiencias extracorporales, que se demuestran que pueden incluso bajo entrenamiento, y allí el factor de replicabilidad científica está garantizado, que se pueden lograr a voluntad, como muy bien lo ha mostrado el doctor Valdo Vieira en el Instituto de Proyecciología de Río de Janeiro. Allí, y otros más, se demuestra que es posible, incluso voluntariamente, separar en forma temporal esa contraparte energética o espiritual del cuerpo físico, y puede tener manifestaciones de conciencia, incluso sin el empleo en ese momento de los recursos del sistema nervioso central, los recursos cerebrales. Yo quiero decirles ya en el plano estrictamente profesional que las hipótesis que intentan atribuir a las alucinaciones
estas experiencias parten de un falso esquema, por cuanto en estricta definición clínica, la alucinación es una percepción que no tiene objeto real. Es decir, se tiene un conocimiento, una idea, una discriminación, pero no hay un objeto real y por lo tanto la persona alucina. En este caso, en las experiencias tanto cercanas a la muerte como de desdoblamiento o extracorporales, la información que el proyector obtiene es coherente, no es ni siquiera simbólica o alegórica, es concreta, objetiva, espacio-temporal, ubicada en las coordenadas de lo que nosotros exigimos como información coherente. Si es posible momentáneamente separar esa contraparte psíquica, energética, espiritual del cuerpo físico, pues estamos en un proceso de deducción y de derivación para llegar a comprender que la muerte no es sino una manifestación extracorporal de esa parte que definitivamente se separa irreversiblemente del cuerpo físico. Y así por consiguiente, quisiéramos decir que la investigación de lo paranormal en general y la investigación mediúmnica tiene una direccionalidad favorable a la supervivencia. La propia escuela rainiana, la propia escuela de Rain, a partir de los trabajos de Duke University, fue poco a poco avanzando en esa dirección. Para quienes no lo saben, los primeros trabajos de Rain y de su esposa Luisa Rain fueron en primer lugar para intentar comprobar la supervivencia espiritual por la vía de los fenómenos mediúmnicos. Luego Rain llegó a la conclusión de que era necesario primero comprobar la existencia de facultades extrafísicas en el ser humano para posteriormente avanzar hacia la comprobación de la supervivencia. Y efectivamente, después de múltiples millones de experiencias en percepción extrasensorial, en telepatía, en clarividencia, en precognición, después de múltiples experiencias en el campo psicocinético, finalmente la propia escuela rainiana avanzó en las últimas décadas hacia el fenómeno psi-zeta, el fenómeno psi-tanático, hacia las múltiples comprobaciones favorables a la supervivencia. Yo acabo de estar, bueno, acabo no, pero hace 3 meses estuve en Nueva York, precisamente días antes de la tragedia que el fundamentalismo fanático produjo allí en Nueva York. Asistí como expositor a la convención anual de Parapsychological Association, la más importante institución de parapsicología académica mundial, de la cual soy miembro pleno. Y allí pude comprobar lo que se muestra como una tendencia clara dentro de la auténtica parapsicología universitaria contemporánea. Escuchando al doctor Stanley Krippner, escuchando al doctor Charles Tart, escuchando a muchísimos otros psicólogos, psiquiatras transpersonales, físicos, ingenieros, pudimos comprobar que la inmensa mayoría, como resultado de su investigación, ha llegado a la convicción de la supervivencia después de la muerte, como resultado de su permanente investigación. Quiero decirles que de allí pasé a Princeton, en New Jersey, la muy conocida Universidad de Princeton, y tuve la interesante experiencia, para mi sorpresa además, de comprobar que quienes están investigando fenómenos paranormales en Princeton no son ni los médicos, ni los psicólogos, ni los filósofos, ni los teólogos, son los ingenieros. La Facultad de Ingeniería de Princeton tiene un departamento de investigación de fenómenos anómalos de la conciencia. De modo que a veces nosotros los latinos solemos, no sé aquí en España, pero en Venezuela es frecuente, después de alguna conferencia de índole espiritualista, surge una persona diciendo, todo eso está muy bien, pero como yo soy ingeniero, yo soy una persona científica y solo me atengo a lo físico y a lo estrictamente verificable objetivamente. Bueno, esa es la ingeniería latina.
Pero los sajones, a veces en estos puntos menos prejuiciados que nosotros, no tienen ninguna dificultad en colocar dentro de la Facultad de Ingeniería una investigación que ya lleva años sobre fenómenos anómalos de la conciencia, donde desde la perspectiva cuántica, materia, energía, tiempo y conciencia se funden dentro de una visión unidimensional. Y han formado un movimiento en el cual hay varios premios Nobel que me ha llamado muchísimo la atención por su nombre. Ellos se hacen llamar la Gnosis de Princeton. Y lejos de ser una secta o un grupo de creyentes, estamos hablando básicamente de físicos, matemáticos e ingenieros, que no tienen ninguna dificultad en autonombrarse como parte de un movimiento científico-filosófico, casi pitagórico, diría yo, en nuestros tiempos, titulado la Gnosis de Princeton, los gnósticos de Princeton. De modo que, si se examina el panorama desde una perspectiva rigurosamente histórica, objetiva, metodológica, pienso que estamos en la dirección favorable a la supervivencia. Quiero comentarles, no sé cuántos minutos me quedan, Rafael. No puede ser que me queden 5, Dios mío. Dios mío, tengo tanto que comentarles. Quiero decirles esto porque de verdad tengo deseos de decírselo. En Estados Unidos, en un congreso anterior, se presentó un médico de la antigua Unión Soviética, de una escuela de investigadores donde el doctor Vladimir Raikov fue el líder de esa investigación. Ellos propusieron en una serie de trabajos una estrategia terapéutica psiquiátrica, estoy hablando de la antigua Unión Soviética, titulada la reencarnación sugestiva, la reencarnación como sugestión. Y cuando hace muchos años leímos esos trabajos en inglés, nos encontramos que allí presentaban como una estrategia terapéutica la posibilidad de aliviar a los pacientes con determinados trastornos neuróticos o psicóticos en la psiquiatría soviética, bajo técnicas de hipnosis, para aquellos casos de personas que creían que sus trastornos estaban originados en una presunta vida anterior. Y en un libro donde está Raikov y otros, explicaba este médico soviético en un congreso en Estados Unidos, explicaba que hicieron una dedicatoria a la Academia de Ciencias de la URSS, la infalible Academia de Ciencias de aquellos tiempos del materialismo dialéctico, histórico y científico. Y decía esa dedicatoria algo como esto: ilustres doctores de la Academia, nosotros, los abajo firmantes, médicos, psiquiatras, convencidos de las verdades del materialismo histórico, científico y dialéctico, hemos emprendido una investigación con fines terapéuticos. Nosotros bajo ningún concepto creemos, dice la dedicatoria, que pueda existir aquello que la burguesía y el idealismo han llamado espíritu, y mucho menos reencarnación. Pero, para poder explicar ciertos comportamientos anómalos de nuestros pacientes, hemos hecho como si fuera verdad que esas patologías provienen de vidas anteriores. Hemos hecho como si fueran verdaderas. Y en lugar de chocar con esa creencia, hemos seguido, en lugar de aplicar una terapia de choque, hemos aplicado una terapia de seguir el curso para que ellos drenen esa información y sean liberados de sus traumas. Este médico soviético, ahora ruso, explicó en ese congreso lo siguiente: que a ellos se les había ocurrido esta dedicatoria por haber leído mucho tiempo atrás un libro del siglo XV, un libro de Nicolás Copérnico, de la revolución de los cuerpos celestes, que yo les invitaría a que en alguna biblioteca puedan leerlo en alguna versión original. Nicolás Copérnico se le ocurrió, libro que por cierto salió editado el mismo día que Copérnico falleció, apenas alcanzó a verlo. Nicolás Copérnico dedicó el libro al pontífice romano de aquel tiempo, al Papa. Y la dedicatoria decía algo como esto: Su Santidad, yo creo firmemente, como lo afirman las Sagradas Escrituras, que la Tierra es plana. Y creo que la Tierra está en el centro del universo. Pero,
para poder explicar ciertos fenómenos de mecánica celeste, he hecho como si quien estuviera en el centro es el Sol. De modo que creyendo en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, me he permitido simplemente creer por un momento que quien está en el centro es el Sol. Decía este médico soviético, imitando a Copérnico, nos pareció que para burlar la Inquisición marxista, tan Inquisición como la católica en sus tiempos respectivos, se nos ocurrió que también había que decirle a la academia que para poder estudiar ciertas patologías habían hecho como si la reencarnación fuese verdadera, independientemente que no creían en ella. Pues este médico ex soviético, este médico ruso, afirmó allí categóricamente que desde hacía muchos años un buen grupo de médicos y psiquiatras soviéticos eran firmes partidarios y practicaban la psicoterapia reencarnacionista. Amigos, se pontifica en nombre de la religión, se pontifica en nombre de la ciencia, se pontifica incluso en nombre del espiritualismo, del esoterismo, se puede pontificar en el nombre de muchos conceptos. Lo importante es que bajemos de ese Olimpo y nos coloquemos estrictamente en el plano de la búsqueda de lo verdadero hasta donde ello sea posible. No pretendo afirmar que la ciencia ha admitido la supervivencia, porque no es verdad. Académica y oficialmente, bien sabemos que no es así, pero sí me permito afirmar que no existe, e incluso dentro del paradigma moderno de la ciencia, no existe ningún conocimiento y ningún descubrimiento que ontológicamente, nociológicamente, metodológicamente, epistemológicamente contradiga ninguna investigación que favorezca, ninguna tesis que favorezca la supervivencia espiritual. Se trata de investigar más, de seguir avanzando en esta dirección, se trata de eliminar prejuicios, aquello que Albert Einstein una vez nos advirtió, que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Liberarnos de prejuicios e ir al encuentro de lo que posiblemente sea la gran respuesta al eterno enigma de la esfinge. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Posiblemente estemos en la ruta de esa idea primordial y fundamental, de ese arquetipo básico que nos reconcilia con lo que somos, que es la búsqueda de nuestra realidad espiritual. Quiera Dios, quiera el gran arquitecto del universo, que alguna vez, más pronto que tarde, el ser humano encuentre esa realidad fundamental de su naturaleza trascendente y espiritual. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, ahora entramos en el turno de preguntas. John, tienes un cuarto de hora más para responder a las preguntas de las personas que están aquí. Yo simplemente quería recordar una cosa que puede ser interesante, y es que John tiene una conferencia en el Ateneo de Albacete el domingo a las 8 de la tarde. Entonces yo sé que va a haber mucha gente que posiblemente se desplace a Albacete para volverlo a escuchar allí. Pues ya sabéis, el domingo en el Ateneo de Albacete a las 8 de la tarde. Yo no sé si en el más allá hay moscas, pero el más acá está lleno de moscas, ¿eh? Bueno. Vamos a empezar con el turno de preguntas, un cuarto de hora. ¿Sí? ¿Dónde está el micrófono? Ah, perdón. Pregunta a John. Hace tiempo una persona que venía de la India me comentó la reencarnación y me dio un concepto nuevo en el que decía, no siempre la reencarnación se produce en ese hilo directo hacia el futuro, sino que a veces se retorna hacia el pasado. Es como subirse en un caballo que va hacia la izquierda o hacia la derecha. Mi pregunta es si dentro de todas estas investigaciones, en algún caso se han encontrado personas que en vez de ir al pasado, han ido a un futuro. Bien, brevemente, con el respeto que merece esa idea, esa teoría, de algún modo refleja una antigua creencia milenaria de la India, la creencia en la metempsicosis, es decir, una visión brahmánica de la reencarnación en la cual
el ego espiritual puede retroceder, puede regresar incluso a formas biológicas anteriores en la evolución. Honestamente, ya en el plano estrictamente teórico, especulativo, no la considero legítima. No creo que haya evidencias al respecto. Si partimos de lo que me parece razonable, que es una concepción evolucionista en general del universo, de la vida, de la sociedad y de las ideas, debemos asumir la reencarnación como un proceso dentro de la evolución, es decir, hacia adelante, incluso si no, hasta, aunque esto sea estrictamente filosófico, pero carecería bastante de sentido la propia ley palingenésica, la propia ley reencarnatoria, si en lugar de implicar un avance hacia la expansión de la conciencia, pudiese significar retrocesos hacia formas biológicas o espirituales superadas. No descartemos nada, esa es una buena norma, pero tengamos al menos criterios. En mi criterio particular, la reencarnación es uno de los procesos de la evolución, siempre hacia adelante. A veces más rápido, a veces más lento, a veces con relativos estancamientos, pero siempre hacia adelante. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Sí. Por favor, cuando vayan a preguntar, alzan la mano y ya la compañera le pasa el micrófono. Ante todo, muchas gracias por haber compartido sus extensos conocimientos por favor, con nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta. He leído un libro que seguramente usted conocerá del doctor Michael Newton. Es un médico que hace regresiones hipnóticas a un nivel muy profundo del inconsciente. Y he leído 2 o 3 cosas que me ha costado mucho creer y quisiera su opinión. Este señor mantiene la teoría o la práctica adquirida en regresiones hipnóticas de que el alma se puede dividir en 2 personalidades o 3 para de esta manera evolucionar más rápidamente en su reencarnación al mundo físico. Y no solamente eso, sino que una parte de esa alma dividida permanece en el mundo espiritual sin perder contacto con las personalidades que se reencarnan en la Tierra. Otra cosa que verdaderamente me ha costado un poco creer, y no sé si la creo, es que se puede reencarnar en distintos planetas que no sea la Tierra. Me gustaría saber su opinión. ¿Cómo no? Bien, el derecho a establecer hipótesis es un derecho universal y yo diría constitucional. Es decir, hay libertad plena para que cada quien pueda derivar sus propias conclusiones e incluso proponer caminos. Y yo diría que todas esas propuestas son válidas si se toman para ser investigadas y no para ser creídas. En mi caso, no solamente desde la perspectiva kardecista, sino desde la perspectiva ya de la psicología, pienso que una tesis de ese tipo conspira contra un principio central, que es el de la unidad del yo. Y la unidad incluso entre sus planos diversos, conscientes, subconscientes, inconscientes, pero en todo caso, unidad estructural y funcional del yo. De modo que no encuentro que tenga mucho respaldo, al menos esa tesis, en los principales autores en psicoterapia reencarnacionista, desde Detlefson, Dennis Kelsey, hasta Morris Netherton, Brian Weiss, no encuentro, Edith Fiore, no encuentro Gina Cerminara, estoy recordando psiquiatras importantes de antes y de ahora, no encuentro respaldo a esa afirmación. Y del mismo modo, en cuanto a la reencarnación en otros mundos habitados, eso nos lleva a un tema de otra índole, y yo lo abrevio mucho diciendo simplemente esto. Tengo, como creo que la mayoría tiene, por un sentido estricto de lógica formal, deductiva, la convicción de que hay otras formas de vida inteligentes en el universo, aunque no las conozcamos. Yo al menos no las conozco. Tengo la impresión de que no puede ser que el universo sea un desierto cósmico donde solo la vida haya sido posible en nuestro planeta. Porque pensar que la Tierra es la única con vida inteligente no solamente es repetir el error geocéntrico, sino convertirlo en un error antropocéntrico y biocéntrico. Es juzgar a un universo infinito en dimensiones estrictamente por un parámetro tan pequeño como la Tierra.
Ahora, de allí a las afirmaciones en cuanto a la reencarnación de espíritus terrestres en otros planetas, pienso que es factible, pienso que es posible, pero también pienso que hace falta mucho en el plano de la investigación y de la confirmación al respecto. A mí me parece que es un buen criterio metodológico ir de lo simple a lo complejo y de lo conocido a lo desconocido, y no al revés, porque si vamos a la inversa nos extraviamos mucho. Y en el caso de la investigación en psicoterapia reencarnacionista, me parece mucho más objetivo y mucho más prudente comenzar por lo que tenemos aquí. Y hasta ahora, al menos en mi caso y de los autores básicos que yo conozco en Europa y en América, todos estamos en general en la idea de la reencarnación dentro en general de nuestro mundo. Pero eso no descarta otras alternativas, solo que valdría la pena ir metodológicamente comenzando por lo que nos es más próximo y lo que está más accesible a la investigación, que es la vida terrestre. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle acerca de si se ha hecho alguna experiencia con el cerebro, debido a que nosotros estamos trabajando siempre con impulsos eléctricos, nuestro cerebro, si se han llegado a grafiar esos impulsos eléctricos de manera que se pueden obtener imágenes de esas vidas pasadas. Y si no se ha hecho, creo que podría ser una experiencia futura muy interesante para saber cómo es nuestro pasado o cómo podría ser nuestro futuro, si es que se puede llegar también a llegar al plano del futuro. Solamente sí, eso. Cómo no. Lo que yo conozco, lo poco que conozco al respecto en cuanto a los institutos del cerebro en Estados Unidos y en algunos otros países, no han llegado a tal prodigio tecnológico. Es decir, a poder imprimir imágenes mediante la estimulación nerviosa o mediante la estimulación de células cerebrales. Y por lo tanto, tendría que producirse una tecnología que, comenzando por los recuerdos más inmediatos, pudiese plasmarlo en esas imágenes concretas para luego ir profundizando hacia la obtención de imágenes que pudiesen estar grabadas, que pudiesen estar guardadas en ese banco de datos neuronal. De modo que lo que sí se conoce, y de lo que hay ya incluso pruebas interesantes desde hace muchos años, tiene que ver con las fotografías del pensamiento. El caso muy conocido en Estados Unidos de Ted Serios, que era realmente un caso serio en muchos aspectos, reveló, y hay buena bibliografía al respecto, que se podía imprimir en películas Polaroid absolutamente vírgenes, se podían imprimir algunos tipos de fotografías de conocimientos, incluso de ideas. Y en Japón desde hace muchos años, el doctor Fukurai y otros más pudieron demostrar en una técnica que ellos llaman de nengrafías, llamando nen al registro mental que puede plasmarse fotográficamente, pudieron también demostrarlo. Ahora, de allí a que se pueda llegar a la demostración de que los recuerdos de esas vidas anteriores puedan plasmarse en imágenes objetivas, pienso que todavía hay un gran trecho. Y me gustaría advertir, no lo olvidemos, que a veces tendemos a pensar de manera fisicalista, de manera cerebrocéntrica, de manera fisiologista, lo que quizás pudiera estar dentro de un plano no exactamente físico o fisiológico. Cuando uno estudia psicoanálisis, bien sea en la versión freudiana, en la versión junguiana o de otras tendencias, pero particularmente freudiana y junguiana, uno se da cuenta que el inconsciente, tanto individual en el caso de Freud, colectivo en el caso de Jung, no tiene una relación directa con los procesos estrictamente cerebrales, sino que son fuentes de información que se almacenan bajo otros procedimientos. De modo que, en resumen, no conozco que eso haya sido posible, me parecería un campo de investigación y una posibilidad extraordinaria en caso de ser lograda. Sí, por favor, la última pregunta. Sí, buenos días. Usted ha comentado antes que un trauma... ¿Quién habla? Disculpe. Perdone.
Ha comentado antes que un trauma sucedido en una vida anterior puede aflorar en la vida presente y que la regresión hipnótica en ese caso pues, es beneficiosa para ayudar al paciente. En el caso de que no hubiera ningún trauma, ningún problema base, ¿sigue siendo beneficioso la regresión hipnótica o en cambio trastorna? Los recuerdos encontrados pueden trastornar, puesto que en algunas ocasiones se ha relacionado la regresión hipnótica con algo un tanto peligroso, ¿no? Se ha oído decir y se han comentado varias cosas. Sí, su pregunta es de un altísimo valor, muy bien formulada, muy interesante. Es una pena que el tiempo no permita atenderla como se merece. Me permitiría entonces resumir diciendo telegráficamente lo siguiente. Primero, la terapia de regresión, como su nombre lo dice, debe ser empleada fundamentalmente con fines clínicos. No tiene sentido en primera instancia ni como prueba de reencarnación, ni mucho menos para satisfacer la curiosidad a la eterna pregunta de quién fui yo en una vida anterior. No ese es el camino adecuado. De paso, yo siempre he sugerido a quienes se hacen esa pregunta, ¿quién fui yo en una vida anterior?, valdría la pena comenzar por preguntarse quién soy yo ahora. Porque quienes imaginen que en la vida pasada pudieron ser Aristóteles o Darwin o Pasteur o Jesús de Nazaret, he conocido varios Jesús por allí en tantos países. Aquí en España conocí uno en las Islas Canarias. Quienes imaginan eso realmente sucumben a sus fantasías. La terapia de regresión, en otro aspecto de su pregunta, no es peligrosa cuando es manejada por profesionales. Con todo el respeto que me merecen quienes así lo practiquen, no creo en terapias de regresión, ni con tarot, ni con péndulo, ni con cristales, ni aromaterapia, ni nada de eso. Creo que es un sistema terapéutico. Creo que la formación académica del psiquiatra o del psicólogo es la que permite encuadrar al paciente en esa investigación y en ese proceso terapéutico. Creo que es peligroso que una persona no formada profesionalmente hurgue en el mundo inconsciente de un paciente, incluso pueda remover información allí y no encuadrarla clínicamente. Y pienso también que la psicoterapia regresiva debe ser siempre, en todo caso, la última alternativa de un terapeuta y no la primera. En mi caso particular, atiendo diversas patologías de niños y adultos, siempre fundamentalmente con técnicas tradicionales de la psicología y de la psiquiatría académica. Y solo en algunos casos donde las evidencias lo muestran es cuando aplicamos la terapia de regresión y cuando el paciente también está de acuerdo en ello. Y finalmente, no es una psicoterapia peligrosa si se maneja profesionalmente y, en definitiva, esta terapia no burla una ley fundamental de la naturaleza de cada ser humano que, por decirlo en lenguaje popular, es la ley del olvido. Cuando nosotros venimos al mundo, nacemos, encarnamos, se produce un fenómeno de olvido de la información pretérita, la información anterior. Ese olvido es verdaderamente lo que permite, desde el punto de vista de los sistemas, un equilibrio homeostático, es lo que permite que podamos sobrevivir. Si cada uno de nosotros recordase en forma consciente por donde ha pasado en vidas anteriores, el desequilibrio nos tornaría a todos neuróticos o psicóticos. De modo que, como decía una gran española, Amalia Domingo y Soler, bendito sea ese olvido, porque gracias a ese olvido podemos superar el pasado en sus tendencias y podemos en cada vida tener una experiencia nueva y no estar sometidos a un círculo vicioso en relación con esas experiencias del pasado. De modo que, aunque esto les parezca curioso, en general, si no tenemos necesidad de acudir a esa terapia, no lo hagamos. Y partiendo del concepto de que somos seres inmortales, que tenemos un antes, un ahora y un después, vamos a partir de allí a crecer en adelante. El pasado ya pasó, el pasado ya pasó. Lo interesante es el hoy y sobre todo el mañana. Lo que pasó ya ocurrió, pero el mañana está en nuestras manos. Y no es Dios, ni los espíritus, ni los astros quienes nos van a determinar ese porvenir. Somos nosotros, con trabajo creador, con esfuerzo, con educación, luchando en la vida
para ser nosotros mejores y para construir un mundo mejor, que en definitiva es el sueño de todos. Muchas gracias. Yo sé que hay preguntas que se quedan en el tintero, pero recuerden que mañana hay una mesa redonda y tendrán la oportunidad de formular esas preguntas. Otra cosa que quería decir es pedir disculpas por el pequeño problema que pueda surgir a la hora de coger otra vez las localidades al entrar entre conferencia y conferencia. Si quieren ustedes, si tienen la inscripción y tienen un sitio en el salón, pueden dejar una prenda, salir y luego volver a ocupar el mismo sitio y de esa manera pues podremos evitar algún problema. Gracias. Hasta ahora.